Hace un mes más o menos, el Papa Francisco dijo, y escuchen bien esto que es importante, está claro que en el mundo actual la democracia, seamos realistas, dijo el Papa, no goza de buena salud. Lo dijo sin hacer referencia a un país en particular, pero justo coincidió que un día antes de que el Papa dijera esto, se había dado este triunfo electoral que después finalmente cambió, pero bueno, ocurrió, fue un impacto grande en Europa, el triunfo de la extrema derecha en Francia. El Papa dijo, claro, bueno, las ideologías y los populismos extremos son seductores porque seducen, pero cuidado porque suelen llevar a ahogarte. Advirtió también que una sociedad humana fraterna es capaz de trabajar para organizar de manera eficiente y estable que cada uno sea acompañado en el camino de la vida, no solo para satisfacer las necesidades primarias, sino para que pueda dar lo mejor de sí mismo. Esto hablando de la democracia, el Papa Francisco. El tema es, claro, los populismos de ambos Ujú. extremos están llevando a alguna complicación. Tanto es así que Alejandro Grimson, antropólogo, investigador del CONICET, profesor universitario, autor de otros libros, ha coordinado la elaboración de un texto que, bueno, involucra varias reflexiones sobre el tema de los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha ahora y que están poniendo en jaque a la democracia. El libro, el título es Desquiciados, lo ha venido a presentar a Córdoba. Está Alejandro Grimson en contacto telefónico. Alejandro, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, la pregunta es eso, ¿está en riesgo la democracia con la extrema derecha y algunos de sus postulados? Sí, está en riesgo la democracia, hay un cambio de época en el mundo muy importante. Quiero decir, la época anterior es la época que se abre cuando cae el muro de Berlín y se instala la democracia como si fuera la única opción de vida en Europa y en América. Empiezan a caer las últimas dictaduras, ¿te acordás? Ujú. Pinochet, Stroessner, etcétera, y ya no hay golpes de Estado de ese estilo. Por lo menos no en la mayoría de los países, y se estabiliza eso. A partir del triunfo de Trump, en 2016 empieza a haber otra época, triunfa después Bolsonaro, Hungría está gobernada por la extrema derecha hace una década, está gobernada Italia, Países Bajos, está co-gobernada Suecia, es un partido de masas, como vos bien dijiste, en Francia, en Alemania, en toda Europa hay muchísimos diputados, en todos los países hay muchísimos diputados de la extrema derecha. Gobernó Brasil, que es una potencia impresionante, llegó al plebiscito en Chile, ¿no? Llegó a un plebiscito en Colombia, o sea, hay un fenómeno global de una época nueva donde tenemos que entender, aquellos que somos demócratas, tenemos que entender cuáles son las causas de esto. Las causas son que la democracia no ha cumplido sus promesas en gran Ujú. medida. O sea, necesitamos que la democracia se pueda refundar sobre nuevas bases y pueda recuperar tanto la dimensión económico-social del bienestar como la dimensión de la participación ciudadana. ¿Qué quiero decir? La promesa básica de la democracia, que también en Argentina se expresó con esa frase famosa de Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, que no pudo serse realidad y no se hizo realidad en estos 40 años, pero la promesa básica es: con la democracia vamos a vivir mejor. Claro. ¿Por qué? Porque nos gobernamos nosotros a nosotros mismos, podemos equivocarnos, pero corregiremos los errores, y además la segunda promesa es: cada día va a haber más libertades, cada día va a haber más derechos civiles, ciudadanos, etcétera. Bueno, la segunda en la Argentina se cumplió relativamente bien, en el sentido de que si vos mirás 1983 y la actualidad, los ciudadanos y ciudadanas tienen derechos hoy que no tenían en aquella época, qué sé yo, los chicos de 16 años si quieren pueden votar, no sé, por darte un Ujú. ejemplo, Sí, sí. o el matrimonio igualitario, no sé, son libertades y derechos que se fueron ampliando. Sin embargo, en los últimos 50 años, tomando de la dictadura para acá,
La Argentina está en sus peores 50 años económicos de su vida. Claro. Y eso no fue igual, idéntico en todos los países del mundo. La Argentina es uno de los peores casos en ese sentido, pero sin embargo hoy, si vos vivís en Europa, se acabó la ilusión de lo que llamamos la movilidad social ascendente. Parece un término muy complicado, pero en la Argentina lo llamamos mi hijo el doctor. Movilidad social ascendente quiere decir que tus pibes van a vivir mejor que vos. ¿Por qué? Porque hay oportunidad de formarse, de ir a la universidad, de estudiar, de romperse el alma. O sea, se tienen que romper el alma, no es que van a vivir mejor que vos porque alguien les va a regalar cosas. Si se rompen el alma, tienen esa chance. El problema es que hoy tus hijos o los míos se rompen el alma y no van a vivir mejor que nosotros, porque hay que pedalear bicicleta, llevar Rappi, llevar el pedido ya, andar sin casco por la calle, y bueno, es una situación donde aumenta la precariedad, aumenta el trabajo no registrado, aumenta la informalidad, se pierden salarios, se hace inaccesible la propiedad. Me seguís, ¿no? Sí, Porque, sí. por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. ¿Por qué sabemos que en la infancia en Argentina hay niveles de pobreza atroces, ¿no? Ni quiero decir el número porque no sé si es 60 o 70%, porque hay que esperar ahora que el INDEC nos diga cuál es la nueva cifra, porque las cifras del año pasado quedaron muy antiguas. Y en la tercera edad los índices de pobreza son mucho menores. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jubilados argentinos son propietarios de algo, de un ambiente puede ser, un ambiente, dos ambientes, una casita, un chalecito, algo, son propietarios. Entonces, tienen jubilaciones pésimas, pero tienen un techito. Claro. ¿Me entendés? Ahora, los padres de esos chicos nuevos, de los chicos, de los niños de hoy, de los adolescentes de hoy, más de la mitad está pagando alquiler. Cuando pagaste el alquiler te quedaste sin nada en este país. O sea, cuando vos y yo éramos jóvenes, bueno, no sé tu edad, pero cuando yo era joven, si vos laburabas, vos tenías un laburo X, el laburo que fuera, un alquiler podías pagar. Obviamente, si tu laburo era mejor, pagarías un mejor alquiler y lo que fuera, obvio, en todo el planeta es así. Pero hoy vos tenés un trabajo y quizás no podés pagar un alquiler en Argentina. Así es. Entonces, ese desfasaje está vinculado a la crisis de la democracia, al desencanto y al surgimiento de estos movimientos de masas que vienen en un contexto global de una incertidumbre como no hubo nunca. Vos fijate, pandemia, pospandemia, guerra de Ucrania, esto, lo otro, inflación global, inflación en la Argentina, cambio climático que te genera incertidumbre. La incertidumbre más grande que hemos vivido, sin sociedad salarial, que quiere decir, vos no sabés si vas a tener un buen laburo el año que viene, no podés tener certeza sobre tu trabajo y tus hijos menos que vos. Entonces, ese mar de incertidumbre que se torna insoportable para el ser humano, es insoportable para un ser humano. Si a vos te gusta estar en pareja, te gusta tener cierta estabilidad, saber que podés contar con tu pareja, que a tu pareja le gusta saber contar con vos. Bueno, en este mundo vos querés contar con el Estado, pero no sabés si podés contar con el Estado. Vas a apelar a la salud pública, no está, vas a apelar a lo otro, funciona más o menos. Vas a dejar al pibe en la escuela y huelga, ¿viste? O sea, hay incertidumbre, no sabés con quién contar, y en ese marco aparecen figuras mesiánicas que dicen, yo tengo la solución, motosierra y dolarización y la mar en coche. Y te dice que la solución es fácil. Y vos estás mareado, estamos todos mareados, porque la solución es difícil, no es fácil. Pero viene esta gente y dice, no, es fácil la solución. Miren, voy a hacer una cosa, ajusto a la casta con motosierra y se acaban los problemas. Pero la verdad es que perdieron un tercio de los ingresos los jubilados, el 20% los trabajadores. Bueno, eso no es la casta, ¿no? El ajuste que se hizo en este país y que se sigue haciendo, es el ajuste más injusto de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que haya una democracia donde la justicia social sea vibrante y no considerada por un líder como si fuera una aberración? Alejandro, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Consultarte lo siguiente, vos como antropólogo... Puedo ser más breve en las respuestas. Como antropólogo, ¿qué fenómeno social podés advertir en la extrema derecha que afecta
a la democracia. Por ahí uno también se pone a pensar si esto es por la característica que tiene la extrema derecha o por los extremos, porque también extrema izquierda tiene lo propio. En el fondo, extrema derecha e Sí. izquierda, ¿no se tocan en algún aspecto? Sí, sí, porque estamos en una época de fanatismos, lo que pasa es que todos los fanatismos terminan siendo antidemocráticos, pero la verdad es que vos no tenés fenómenos de masas de extrema izquierda en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, y habría que ponerse a discutir a qué llamaría, por ejemplo, si alguien llama extrema izquierda a Venezuela o a Nicaragua, yo Claro, diría que, no sé, que me no. parece, sería para discutir mucho, digamos, si eso es Ujú, izquierda, bueno, en fin, yo personalmente no considero que eso sea izquierda, pero bueno, en todo caso son amenazas a la democracia. ujú. Hoy lo que pasa en Venezuela es una amenaza a la democracia, lo que pasa en Nicaragua es una amenaza a la democracia, y lo que sucede con las extremas derechas es que son muy autoritarios, muy personalistas, no están a favor de la libertad, mentira, están a favor de la libertad de los grandes capitales, pero no están a favor de defender la libertad del que piensa distinto, no están a favor de promover la diversidad de opiniones y de expresiones culturales en la sociedad y de expresiones artísticas, no están a favor de la libertad de que cada uno tenga la orientación sexual que quiere, porque el biógrafo del presidente de la Nación dice que los homosexuales son enfermos. O sea, hay un sistema de agresión sistemático en la Argentina y en Estados Unidos también. Sí, y sobre todo Todo se da... esto, como vos dijiste al principio, es por el libro que yo publiqué que se llama Desquiciados, el último capítulo del libro. Claro. Yo le puse, es una cita del personaje que inventó a Donald Trump, el jefe de asesores de Donald Trump, Steve Bannon. Bannon, Ujú. dijo una frase que lleva el título del epílogo del libro, que es: lo que hay que hacer es inundar la zona de mierda. Perdón que use una Ujú. mala palabra, estoy Sí, sí. citando. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No, llenar de mentiras la esfera pública, destruir la esfera pública. ¿Qué es Claro. la esfera pública? Es el lugar donde vos podés pensar A, yo puedo pensar B, vos explicás por qué A es mejor que B Ujú. y yo lo contrario, y la gente razona, piensa, se expresa libremente. Si cuando vos decís A, yo digo no, pero vos, y te insulto a vos Claro. como persona, Ujú. no hay esfera pública, no hay Claro. discusión pública. Ujú. Tal cual, es así. Yo recién, perdón, te interrumpí casi, pero esto, No, no, porque no. incluso el gran riesgo, me parece, es esto que mencionas, ¿no? Porque nosotros, incluso con vos, con algunos de los planteos, podemos tener alguna diferencia, pero esto no Sí, implica que yo o que vos me digan, no, miren, ustedes están equivocados, son los peores. Es lo que está pasando hoy, por ejemplo, en las claro, redes sociales, ¿no? exacto. Tal No, no, cual. por eso es que, por supuesto, a mí, es que yo, vamos a decirlo de esta manera, si vos y yo pensamos diferente, hagamos una fiesta. No hay Ujú. nada más maravilloso que pensar Exactamente. distinto. No Ujú. hay por qué pensar igual. Lo que es terrible es creer que hay que pensar igual. Claro. Y peor todavía es insultar al que piensa diferente. Ujú. O sea, si vos y yo sobre el tema X pensamos distinto, viva, eso es la democracia. La Ujú. democracia es convivir con gente que piensa distinto de uno Exactamente. y que haya posibilidad de expresarse con libertad. ¿Para qué? Para que el conjunto y las mayorías tomen la decisión sobre el próximo destino. ¿Para dónde vamos con este tema? Para donde quiere la mayoría. ¿Por qué? Porque escucharon todos los argumentos de los que piensan distinto y tomaron una Claro. decisión y se respeta a la mayoría y a la minoría. Ujú. Eso es la democracia. Todo lo otro es antidemocrático. Yo voy a ser claro. El presidente Milei ganó democráticamente las elecciones en Argentina. No hay ninguna duda sobre lo que en ciencia política se llama legitimidad de origen. Así O es. sea, el origen de este gobierno es democrático. ¿Por qué? Porque en las urnas los argentinos y argentinas decidieron que Milei sea presidente de la nación. No hay ninguna discusión sobre eso. Por suerte, en la Argentina, a diferencia de otros países, hace 40 años que no hay ninguna discusión sobre eso. Hace Así 40 es. años, quiero decir, y más también, no hay denuncia de fraude. Ujú. Es algo interesante, es algo bueno. ¿Por qué decimos que tiene rasgos autoritarios? Porque sacó un decreto legislando, un DNU,
la Constitución prohíbe que el presidente legisle, solo legislan los legisladores en Argentina, porque es una democracia con división de poderes. El DNU de Milei, a mi juicio, es anticonstitucional, porque legisla sobre 300 temas que no tiene por qué legislar y no hay ninguna necesidad y urgencia. Nunca un presidente sacó un decreto de ese tamaño. Claro. Ahora, no hay posibilidad de discutir eso. ¿Por qué? Porque la Cámara de Senadores dijo que está en contra, tendría que estar derogado el decreto, y la Cámara de Diputados que dijo, no lo voy a tratar. ¿Por qué? Porque si lo trata, pierde el presidente y cae el decreto de necesidad de urgencia que publicó en diciembre. Entonces, eso es autoritario, trátenlo. Tienen la obligación ética, moral y jurídica de tratar el decreto. Alejandro, todas estas cosas, bueno, uno se quedaría hablando todo el día porque estamos en eso, ¿no? Tiene que ver con nuestra vida, entonces nos ponemos a reflexionar sobre nuestra propia vida en común y van surgiendo los temas. Pero vos estás apurado, así que te agradecemos muchísimo. Hoy vas a presentar tu libro en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿verdad? Hoy. Sí, los que quieran charlar sobre esto se vienen hoy a las 5 a la Facultad de Ciencias Sociales, acá en Ciudad Universitaria, en Córdoba, y vamos a estar haciendo la presentación y va a haber espacio para preguntas, y con mucho gusto en otro momento, cuando ustedes quieran, me llaman y hacemos otra entrevista, sin ningún problema. Muchísimas gracias, Alejandro, un gusto, ¿eh? Un gusto, hasta luego. Gracias. Chao, Alejandro Grimson, doctor en antropología por la Universidad de Brasilia, formado investigador del CONICET. Bueno, son voces que hay que escuchar para sumar al diálogo necesario en la democracia. Aunque en cosas uno piense distinto, en otras no, en otras sí, hay que escuchar las voces. Eso es la democracia, un valor que han sostenido no solamente desde la política, sino también varios de los pontífices. Recordamos lo que había dicho Pablo VI, San Pablo VI hace muchos años atrás, lo sostuvieron también Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco de diversas maneras en su pontificado. Me despido con esto, uno se queda reflexionando porque, como digo, son temas que están desenvolviéndose en estos días, en estos años, en esto que el propio Papa también ha dicho, ¿no? En este cambio de época. No es una época de cambio, sino un cambio de época, y estamos nosotros en el medio del maremoto que implica. Gracias, Javier. Abrazo. Hasta mañana. Gracias, Javi. Bien.